En las luces y sombras de París, una ciudad que enamora y aterra a partes iguales, se esconde una historia que muchos prefieren olvidar. Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, fue un asesino que aterrorizó a la ciudad de la luz en la década de los 80, dejando un rastro de horror que persiste hasta hoy. ¿Qué llevó a este joven de apariencia inocente a convertirse en uno de los criminales más temibles de Francia? En este video exploraremos la perturbadora vida de Paulin, sus crímenes macabros y las inquietantes preguntas que siguen sin respuesta. Prepárate para adentrarte en los rincones más oscuros de la capital francesa, en un caso que te hará cuestionar cómo es posible que alguien tan común pueda ocultar una monstruosidad tan grande. El caso de Thierry Paulin, conocido como el monstruo de Montmartre, está marcado por su intriga, por la extraña forma en que la sociedad pudo haberlo ignorado durante tanto tiempo y por las preguntas sin respuesta que aún persisten en torno a su persona. Durante los años de 1984 a 1987, Paulin asesinó al menos a 21 mujeres mayores, y su nombre nunca dejó de evocar una sensación de horror y desconcierto. La primera impresión: un hombre inocente. Paulin nació en 1963 en las afueras de París, en una familia de clase baja. Desde joven mostró un carácter que parecía ser el de un hombre tranquilo, incluso respetuoso. ¿Cómo es que alguien tan aparentemente común puede convertirse en el autor de crímenes tan espantosos? Su juventud fue marcada por una profunda relación con su madre, quien, a su vez, tenía un vínculo desconcertante con él. Un vínculo que algunos psicólogos señalarían como la raíz de su posterior comportamiento. Un hombre aparentemente inofensivo que poco a poco se fue transformando en una bestia bajo la sombra de Montmartre. La gran pregunta persiste: ¿qué lleva a una persona a asesinar con tanta frialdad? ¿Es la vida que lleva, las circunstancias personales o acaso algo aún más profundo? En el caso de Thierry Paulin, las respuestas son desconcertantes. El modo operandi: la sombra acechante de Montmartre. Montmartre, una de las zonas más bohemias y turísticas de París, es también un lugar de misterio. Con sus angostas calles empedradas, las luces tenues de los cafés y la presencia casi palpable de la historia, este barrio fue el escenario ideal para los crímenes de Paulin. Pero, ¿por qué Montmartre? ¿Qué tenía este lugar que atraía al joven asesino? Paulin, aunque nacido en un suburbio alejado del centro de París, encontró en las ancianas de Montmartre sus principales víctimas. Su modus operandi era meticuloso. Paulin se infiltraba en los apartamentos de mujeres mayores, generalmente de entre 70 y 90 años, a quienes conocía por su vulnerabilidad. En sus primeros crímenes, utilizaba un disfraz de mujer, intentando pasar desapercibido entre los desconocidos del barrio sin llamar la atención. ¿Cómo es posible que una ciudad tan moderna y vigilada como París no detectara un patrón tras las desapariciones de mujeres mayores? El asesino se aproximaba a sus víctimas de manera discreta, les ofrecía una charla, se ganaba su confianza y luego las mataba de forma brutal. Algunas veces les aplastaba el rostro con almohadas, otras veces las estrangulaba con hilos o cuerdas. Un patrón de violencia sistemática, pero camuflado en la cotidianidad de una ciudad que parece no mirar lo que ocurre a sus espaldas. Durante 3 años, las desapariciones no parecían inquietar demasiado a la policía. ¿Cómo es posible que alguien, bajo el disfraz de la normalidad, pudiera cometer tantos crímenes sin ser detenido? El doble rostro de un asesino. Thierry Paulin no era el tipo de asesino que imaginamos cuando pensamos en un criminal. Era un joven bien vestido, con una apariencia agradable, incluso elegante. A pesar de su naturaleza oscura, muchos lo describían como alguien simpático, con un halo de atractivo que atraía la confianza de las personas a su alrededor.
Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un monstruo. La contradicción entre su comportamiento cotidiano y su lado asesino era aterradora. La clave para comprender la psicología de Pauline podría estar en sus propios relatos. Durante sus años como asesino, se identificó con una visión que lo ayudaba a justificar sus actos: la necesidad de dinero. En su mente, el asesinato se transformó en una herramienta para obtener lo que quería. A menudo, se apresuraba a robarle a sus víctimas, llevándose joyas, dinero y objetos de valor. ¿Pero era el dinero lo que realmente lo motivaba? La historia no parece ser tan sencilla. ¿Acaso no hay una necesidad más profunda detrás de sus crímenes? ¿Era el dinero solo un pretexto para saciar una necesidad más oscura, un impulso más animal, más insano? Pauline también demostró una extraña fascinación por las víctimas de la vejez. ¿Por qué asesinaba a mujeres mayores, frágiles y vulnerables? A través de sus crímenes, ¿trataba de afirmar su poder sobre quienes ya habían vivido toda una vida? En algunos testimonios, se habla de su incapacidad de conectarse emocionalmente con las personas, de su dificultad para comprender las relaciones humanas. Podría ser que la vejez de sus víctimas representara para Pauline una especie de desapego emocional que él no podía lograr. La casa del monstruo. Después de 3 años de crímenes, las fuerzas policiales de París finalmente comenzaron a conectar las desapariciones. Sin embargo, algo importante ocurría durante ese tiempo. ¿Por qué no se habían dado cuenta antes de que un asesino en serie estaba acechando en el corazón de la ciudad? La policía de París, aparentemente desconcertada por los asesinatos, no logró rastrear a Pauline con la rapidez que la situación requería. Lo extraño es que, a pesar de la aparición de varios testigos que describían a un hombre joven y sospechoso, nadie parecía dar la alerta suficiente para detenerlo. ¿Qué falló en el proceso de investigación? ¿La ceguera ante la posibilidad de un asesino en serie operando en un barrio tan lleno de turistas y visitantes? La respuesta puede ser tan desconcertante como el propio asesino. Finalmente, Pauline fue detenido en 1987, gracias a un giro inesperado en las investigaciones. La policía descubrió su identidad tras un análisis de las huellas y pruebas recolectadas en la escena de los crímenes. Sin embargo, antes de su captura, Pauline ya había logrado escapar a través de la fachada de su propia vida, manipulando a aquellos que lo rodeaban, y por un tiempo logró mantener su fachada intacta. El juicio, la mente de un monstruo. El juicio de Thierry Pauline fue tan perturbador como su historia. Durante las audiencias, Pauline se presentó como una persona tranquila, incluso sonriente, y negó la mayoría de los cargos en su contra, a pesar de las pruebas en su contra. De hecho, en sus momentos más tranquilos, parecía más un joven común que un asesino en serie. ¿Cómo es posible que alguien tan frío y calculador pueda mostrarse tan desinteresado por el sufrimiento que causaba? La desconexión entre sus crímenes y su comportamiento durante el juicio generó una inquietud profunda en los jueces, quienes lo condenaron a cadena perpetua. En prisión, Pauline reveló algunos detalles de sus crímenes, aunque siempre se mostró evasivo, como si tratara de eludir una parte de sí mismo. Su salud mental, sin embargo, se deterioró rápidamente y en 1993 murió de complicaciones derivadas del SIDA, una enfermedad que le había sido diagnosticada antes de su captura. El legado de Thierry Pauline, un enigma sin resolver. El caso de Thierry Pauline sigue siendo un misterio, no solo por los crímenes que cometió, sino también por lo que revela sobre la oscuridad humana. ¿Qué fue lo que realmente lo impulsó a matar de esa manera? ¿Cuáles eran las verdaderas razones que lo llevaron a cazar a sus víctimas? A pesar de las respuestas que nos da la historia, muchas de las preguntas que giran en torno a su figura siguen sin respuesta.
Pauline se convirtió en un símbolo de lo inesperado, de cómo una ciudad como París pudo albergar semejante monstruo sin que nadie lo viera venir. Pero, ¿fue solo París el que se desvió del camino? ¿Acaso todos nosotros, de alguna manera, ignoramos la oscuridad que puede estar más cerca de lo que creemos? Las respuestas, si es que existen, siguen siendo un enigma que Thierry Pauline, el monstruo de Montmartre, dejó atrás con su muerte prematura. Un misterio que, como las sombras que acechan en Montmartre, tal vez nunca lleguemos a desentrañar completamente. ¿Qué lo convirtió en un asesino? ¿Qué impulsó a un hombre aparentemente normal a arrebatar vidas de manera tan despiadada? Hoy, Pauline yace en el olvido, pero su legado sigue vivo, como una sombra que nunca se disipa completamente. Si te ha intrigado este caso y quieres seguir explorando los misterios más oscuros del mundo, no olvides suscribirte a Crímenes del Mundo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.